posibilidad de este espacio y de platicar con ustedes sobre el tema del petróleo. Pero antes de entrar al tema del petróleo, yo no quiero dejar pasar. Hoy se cumplen 30 años del asesinato, 40 años, perdón, ya me apeñé, 40 años del asesinato de ese gigante Salvador Allende, de ese hombre que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile. Yo quiero que le brindemos un aplauso a Salvador Allende, extraordinario, luchador socialista, comprometido, un hombre de la patria grande que es América Latina, es nuestra patria grande. Y vamos al punto, sin más preámbulo. Dice Peña Nieto con su reforma energética que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. He oído necedades y eso. O sea, Lázaro Cárdenas expropió el petróleo para ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Y Peña Nieto quiere quitarle el petróleo al pueblo para ponerlo al servicio de las transnacionales y dice que es lo mismo. Es el mundo al revés. Miren, voy a hablar de historia y de números. Primero los números. Piensan que no sabemos multiplicar. Pemex es la empresa 36 del mundo. De las principales 500 empresas del mundo, solo hay 3 mexicanas. Pemex en el lugar 36, América Móvil de Slim en el 139 y Comisión Federal de Electricidad en el 491. Pemex es la 13ª empresa de América. América, el continente, porque Estados Unidos se cree América, pero no, son una parte. Todo el continente 13º. Es la segunda de América Latina, no después de Petrobras, que tanto le ensalzan. La primera de América Latina es Petróleos de Venezuela y la segunda es Petróleos Mexicanos. Pemex tiene el costo de extracción de petróleo crudo, dicen de producción, pero el petróleo no se produce, es materia prima, es un recurso natural no renovable, se saca, tiene el costo de extracción más bajo de todas las petroleras anglosajonas del mundo, más bajo, $6.50 más o menos. Tiene el segundo costo de exploración más bajo después de la Shell por una diferencia de $2. Somos el quinto productor de petróleo crudo más importante del mundo, el quinto. Y somos además el tercer país exportador más importante de petróleo crudo de Estados Unidos, después de Canadá y Arabia Saudita. Pemex es un gigante. Produce, no es cierto que esté cayendo la producción, produce diariamente, extrae 2,5 millones de barriles de petróleo crudo, sin parar, 2,5. Más o menos 6.50 del costo de extracción, 10 de exploración y lo que gusten y manden, 16.50, se venden 100, 110, promedio, $90 de renta petrolera o de ganancia por barril de petróleo. Y ahora sí, háganle números, 2.5 millones por 90, de veras hagan la multiplicación, estos piensan que no sabemos multiplicar. Los mexicanos, alguien que traiga ahí una pinche calculadora, 2.5 millones por 90. No, son 225 millones. 225 millones de dólares diarios produce Pemex. Multiplíquenlo por 365, que son los días del año. Pemex no descansa ni un solo día. Son 82,000 millones de dólares. Pemex produce 82,000 millones de dólares. Multiplíquenlo por 13, que era la paridad del peso frente al dólar, ahora ya está casi en 14, 1.076.000 millones de pesos, 1 millón de millones de pesos. Y dicen que Pemex no produce. El año pasado le dio a Hacienda 1.067.000 millones de pesos, 1 millón de millones. El presupuesto para el próximo año va a ser de 4,5 billones. O sea, Pemex aporta en promedio 40% del presupuesto nacional. ¿Saben cuánto le dio al país Pemex los últimos 12 años? Anoten la cifra, de veras, vale la pena, no les van a alcanzar los ceros de su calculadora. 687,000 millones de dólares. Cuando lo conviertan a pesos, van a ver la cantidad que eso es. Son cifras de 12 ceros. 687,000 millones de dólares le dio Pemex a Hacienda en 12 años. Una refinería cuesta 500 millones de dólares. ¿Cómo no va a haber dinero para construir las refinerías? Dicen que hay que aumentar la producción de 2.5 a 3 o a 3,5. Y yo pregunto, ¿para qué queremos extraer 3 millones o 3,5 millones de barriles de petróleo? Nosotros estamos exportando a Estados Unidos 1 millón. El país consume 1,5 millones. O sea, ganamos 90 millones de dólares diarios exportándole 1 millón
a Estados Unidos. Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo crudo al día y en el mundo se producen 84. Casi una cuarta parte lo consume Estados Unidos. Y Estados Unidos solo produce 8, importa 12. Eso de que va a exportar petróleo a Estados Unidos es una barbaridad. No va a exportar nunca. Es importador neto de petróleo crudo. Ganamos 90 millones. Entonces alguien me dice, pues si le vendes 2 vas a ganar 180. No. Puede ser que yo exporte más y baje el precio del petróleo justo por meterle más petróleo al mercado. Lo que nosotros deberíamos hacer es refinar nuestro petróleo. ¿Pero cómo? No sabemos. Ya nos volvimos de lento aprendizaje. Porque 75 años hemos refinado nuestro petróleo. Hemos sido autosuficientes. Y ahora resulta que no sabemos cómo hacer. La refinería de Salamanca, por poner un ejemplo, ya se le olvidó lo que hacen ahí. Ya no saben cómo realizar. ¿Por qué importamos la mitad de la gasolina que consumimos? Porque en 30 años no han construido una refinería. No porque no haya dinero, ya dije cuánto entró, 687 mil millones de dólares. Bueno, le aprobamos como diputados, solo votamos en contra, porque les votamos en contra todo, pero se aprobó en el Congreso el presupuesto para la refinería de Hidalgo. Acabo de estar en Hidalgo. No terminó Calderón ni la barda de la refinería. ¿Necesita la tecnología extranjera para terminar una barda? ¿Necesita del capital transnacional para hacer una barda? Hasta el albañil más modesto la hace. O sea, como no pudo hacer la barda de la refinería. Es una locura. Si cuesta 500 millones, no tenemos tecnología. O sea, la que usamos en las refinerías, quién sabe qué es, ¿verdad? Pero cuesta 1% la tecnología de una refinería. 1%. Y la otra necedad, dicen muchas, no es rentable refinar el petróleo. Miren que he oído barbaridades y esta botella de agua. Yo voy a una llave y la lleno de agua. No creo que el procedimiento sea diferente de las embotelladoras, ¿no? Vale centavos el agua. Y este envase de plástico, producto del petróleo, por cierto, que produce cáncer, vale centavos también. Solo por poner el agua aquí, el proceso de industrialización de esta agua no es otra cosa que meterla aquí. Y con eso ya vale 8, 10, 15, 20, 30, hasta 50 pesos en un concierto, ¿no? Me van a decir que refinar el petróleo no es negocio. Se multiplica por 16. ¿Qué quiere decir eso? Si a un barril de petróleo le gano $90, a un barril refinado le gano $1,440. Si exporto 1 millón a Estados Unidos, si lo exporto refinado, ganaría 1,440 millones de dólares al día. Ganaría 16 billones de pesos al año. 16 billones de pesos. El presupuesto es de 4,5. Casi 4 veces el presupuesto nacional. Solo eso aportaría Pemex si estos canallas dejaran de ahogar. ¿Me explico? Con esa riqueza no habría 7,5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad. No habría un solo joven rechazado de las universidades públicas. Voy más lejos. No habría un solo niño limpiando parabrisas en las esquinas. No habría un pobre en este país. No habría gente sin atención médica. Pero voy más lejos todavía, porque podemos ser más ricos aún. Si ese barril de petróleo se hace petroquímicos, se multiplica por 60. $5,400 por barril. 5,400 millones de dólares al día. 60 billones de pesos al año. 60 millones de pesos. Con esa riqueza, este país, y alguien me puede decir, pero es hipótesis. No, ya lo hicimos. Como lo comentaba Rosendo, de 1938, que se expropió, a 1982, crecimos al 6.5%. La petroquímica de Pemex era muy poderosa y la petroquímica privada era de las más importantes del mundo, apoyada en la petroquímica de Pemex. Salinas descuartizó Pemex, privatizó la petroquímica y la petroquímica privada desapareció. Quedó en manos del capital extranjero sin producir en México nada, prácticamente. Todavía hace 2 semanas o 3 desincorporaron el complejo petroquímico de Pajaritos, uno de los más importantes del mundo. No lo vendieron, lo desincorporaron. Entregaron el 51% al capital privado. O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó. Lo modernizó
lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos. Y es tan moderno que hasta inglés hablamos allá, en esa parte del territorio. O sea, son unos desvergonzados, le cambian el nombre a las cosas, distorsionan, pervierten hasta el lenguaje. O sea, con esa riqueza, imagínense, yo le digo a la gente estos números y me doy cuenta que no acaba de caer la dimensión, 60 billones de pesos al año de ganancias solo por exportar petroquímicos en vez de barril crudo de petróleo, o solo por refinar 16 billones en vez de exportar petróleo crudo y luego importar gasolina. Imagínense si se pierde el 40% que Pemex aporta. Si hoy los hospitales públicos están cayendo, imagínense si se quita el 40% que Pemex aporta. O sea, sería gravísimo para el país. Pero además esas transnacionales, reitero, ya estuvieron en México, asesinaron a Madero, a Carranza le hicieron la vida imposible y promovieron un grupo armado encabezado por un tal Peláez que tenía controlada la zona petrolera para que no pagaran impuestos las petroleras extranjeras. Y hay quien dice que le costó la vida, no especular en eso. Lo que es real es que Obregón, que era un hombre y no pedazos, imagínense, Obregón, el general, al margen de lo que le podamos criticar, el general más brillante de la revolución, un hombre muy firme, sí, compárenlo con Peña Nieto. Obregón, Peña Nieto. Y a Obregón lo doblaron. De 4 de sus años de mandato, durante 3 no lo reconoció el gobierno de Estados Unidos. Y lo obligaron a firmar los acuerdos de Bucareli que establecían que el artículo 27 constitucional no era retroactivo, porque las transnacionales decían que el 27 era un artículo espurio y que el petróleo era de ellas y no de nuestra nación. Y al firmar esos acuerdos, eso fue lo que reconoció Obregón, que no era retroactivo el artículo 27, o sea, que el petróleo era de las transnacionales. Y así nos fuimos hasta 1938, en que se forma un sindicato único de trabajadores petroleros, piden un contrato colectivo, cuesta 26 millones de pesos el contrato colectivo. La Junta Federal de Conciliación dice sí procede el contrato colectivo, y las petroleras dicen no podemos, quebramos. Y promueven la salida de capitales para reventar al gobierno del general Lázaro Cárdenas. El general lo denuncia y las petroleras, lejos de negarlo, dicen sí estamos detrás de esa maniobra. No lo logran. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no estaba integrada por una pandilla de canallas como ahora, dice que sí procede el aumento y el contrato colectivo. Y las petroleras se niegan a acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es entonces donde el presidente Cárdenas, que tenía el corazón en su lugar, decide la expropiación petrolera. Todo aquel que quiera, aunque sea creer un poco en las mentiras que están diciendo en radio y televisión sobre el general Cárdenas, ahora resulta que era un vendepatrias, porque es lo mismo que Peña. No, simplemente la gente no está leyendo. Tenemos el lugar 107 de 108, es una tragedia, ni los jóvenes universitarios están leyendo, eso lo tenemos que modificar. Pero lo que les quiero decir es que si no quieren leer el discurso de expropiación del general Lázaro Cárdenas, lo pueden oír, está en YouTube y dura 16 minutos. Y ahí están todos los agravios de las petroleras en contra de nuestro país, todos. Bueno, expropia el general Lázaro Cárdenas y en todas las petroleras llegan y dicen, sí tenemos los 26 millones de pesos. Y entonces el general Cárdenas, yo creo que les cantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, ¿no? Y mantuvo la expropiación. Yo me eduqué con mi abuela materna, era una mujer excepcional, una mujer muy sabia, muy humana, muy creyente. Estudió tercero de primaria. Y ella insistía en que yo estudiara. A mí la verdad es que la escuela no me gustaba nada. Ni siquiera la universidad me gustó. Porque la lectura la hacen odiosa y la historia la hacen aburrida y hay que cambiar todas esas cosas también. Pero ella insistió mucho en que yo estudiara. Y aquí vine. Mis padres tampoco pudieron ir a la universidad. Me cambió la vida. Yo no hubiera conocido talentos y potenciales que tenía si no hubiera pasado por esta universidad, que además es sostenida por el dinero del pueblo. Y sé que ese es mi origen y que a ellos me debo. No vamos a parar esto con marchas, no es suficiente. El desafuero se pudo, el petróleo no se va a parar con marchas. Bueno, el magisterio está haciendo cosas más fuertes, tomó el aeropuerto, convocó un paro hoy, ¿no?
O sea, yo creo que desconoció a la SEP. Yo creo que nosotros deberíamos hacer la desobediencia civil absoluta. ¿Qué es eso? Parar todo para que todo se mueva. En una fecha concreta. O sea, ¿qué es eso? Yo les digo, iba yo a las reuniones, sigo yendo, y le digo a la gente, sean rebeldes. ¿Y cómo somos rebeldes? ¿No? Es como si no supiera uno cómo ser rebelde, man. Pero pensando le dije, bueno, está bien, no quieren hacer nada, no hagan nada, nada, en serio, sí, nada. No vayan a trabajar, no vayan a la escuela, no vayan de compras, no vayan a televisión, nada. El pueblo mueve todo. Si el pueblo no se mueve, no funciona nada. No hay gobierno que lo aguante. 5, 10, 15, 20 días. No lo aguanta. Acabo de estar en Guanajuato y me dio una anécdota buenísima. Me dicen que John Lennon, yo convoco a Gandhi, digo Gandhi, la desobediencia civil, Mandela, Martin Luther King, John Lennon. Me acaban de, yo como no fui muy cercano a los Beatles y reconozco autocríticamente que ha sido un error, me decían que promovía que 3 años, órale, ya me fui yo largo, 3 días te metieras en la cama, 3 días, y cambiaba el mundo. Y tiene razón, John Lennon tiene razón. Oye, si te ves con tu pareja mejor, ¿no? No porque vayas a durar los 3 días, pues le lees poemas, le lees cuentos, le haces piojito, ya quisiera uno, ¿verdad? Las mujeres pueden, uno no. El que diga lo contrario es un hablador o es una excepción, no lo dejen escapar, ¿no? Entonces, 3 días, decía John Lennon, 3 días en la cama y se revoluciona el mundo, tiene razón. Si tú paras todo, todo se mueve. Pero la gente se atemoriza, es un poder enorme que tiene el pueblo y no se da cuenta. Entonces, no vas a trabajar, no, me corren, y vas a trabajar y te corren igual. Ahí está el SMEA, ahí está Mexicana. ¿Qué hicieron los de Mexicana? Trabajar eficientemente todos los días y llevan 3 años y medio los pensionados sin cobrar su pensión que pagaron con su trabajo. No se las regala nadie y se las han robado. Hombre, ese miedo a perder el empleo pedorro que uno tiene, mal pagado, abusivos, prepotentes, ¿quién no sufre atropellos en su trabajo? ¿Por qué? Porque lo permitimos. Pero bueno, les digo, voy acelerando, ya me alargué un poco. Bueno, no vayas no vayas a la escuela, no, es que si no me repruebo, pierde la decepción, se van de farra y no vienen. Pero si es de protesta, entonces es problema. Bueno, no vayan de compras. No, cabrón, me dicen, tú como fuiste diputado tienes la despensa llena, pero yo tengo que comprar todos los días. Yo les digo, a ver, todas las religiones del mundo, ya dije que soy ateo, pero todas las religiones del mundo han usado el ayuno como forma de depuración espiritual. Si uno ayunara 40 días, solo tomara agua, no nos pasaría nada. Nada es nada. Un gobierno no aguanta 40 días, no aguanta ni 20. Pero si, pongo el ejemplo extremo, si 40 días solo tomáramos agua, no nos pasaría nada. Lo peor que podría pasar es que el primer lugar de obesidad que traemos en el mundo empezaría a resolverse. Lo peor que podría pasar, ¿no? Pero les pongo el ejemplo más simple. Está bien, no vean televisión. ¿Cuál es la represalia si no vemos televisión? ¿Qué va a pasar si no vemos televisión? Yo les voy a decir qué va a pasar. Van a empezar a pensar. Van a empezar a reflexionar mejor, ¿no? Bueno, es que es nuestro único entretenimiento. Que se mueva. Vale, pues se las voy a poner más fácil todavía. Está bien, vean televisión, pero no vean Televisa. Solo con que no veamos Televisa, si convencemos al pueblo de no ver Televisa, quebramos uno de los instrumentos de dominación más poderoso que tiene el sistema, que es Televisa, solo con no verlo, porque Televisa vive de sus anunciantes y si nadie lo ve, nadie va a querer anunciarse ahí. Fíjense el poder del pueblo y no lo ejercemos, no lo ejercemos. Estamos viendo si se puede bloquear la señal de Televisa desde la casa para que los muy viciosos, aunque quieran ya una vez bloqueada, no puedan ver. Pero si podemos hacerlo, hombre, ¿qué nos va a pasar si no vemos Televisa? ¿Se va a salir López Dóriga de la pantalla y nos van a nalguear? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, absolutamente nada.
Y es un poder enorme. Nosotros estamos convencidos de esto. Los invitamos este domingo, se cumple un año, por ahí véanlo, está en internet, de un llamamiento que hicimos Rosendo Balfer y yo en el Zócalo, el 15, llamamiento al pueblo de México, que tiene un programa y desde ahí planteamos lo de la desobediencia civil. La convocamos del 20 de noviembre al 1 de diciembre que iba a tomar protesta Peña Nieto. Si lo hubiese, el hubiera no existe, pero si el pueblo nos hubiera hecho caso, Peña Nieto no hubiera podido tomar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál? Congreso, nada, paras todo. Y entonces no se puede sostener. No tienes que enfrentar al ejército, no tienes que enfrentar a la policía, no tienes que hacer nada. No hay represalia. O sea, digo, claro que todo tiene riesgo. O sea, cuando la gente dice, oye, es que si falto a trabajar me van a correr. Es una revolución pacífica lo que estamos planteando. Es una revolución que empieza en nosotros, en nuestra conciencia, y que se genera con los demás. Entonces imagínense, convoca a Madero, me ha alargado, perdón, pero ahora sí de veras termino con esto. Dice Madero en su plan de San Luis, fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que no representaban al pueblo de México sino a Porfirio Díaz, y no me la dieron. Y entonces cuando Madero se convierte en gigante, dice, no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas. Ay, caray, tenía el corazón en su lugar el chaparrito. Y convoca a la revolución. En pleno siglo XXI nosotros creemos que puede ser pacífica la transformación. Y pacífica no es que pongamos la otra mejilla. O sea, que nos manifestemos con energía y con determinación. Pero la desobediencia puede ser el camino. Yo no descalifico ninguna forma de lucha. Ninguna. Las brigadas de autodefensa no las descalifico. Quien plantee un día en Coatzacoalcos se para un hombre, porque aquí lo vamos a hacer igual a preguntas y respuestas, se hace un bloque de 5, yo respondo en bloque para no agarrar monte, y se para un tipo y me dice, el único camino que queda es el de las armas. Está bien, yo tomé nota, y cuando contesté le dije, mira, te estoy observando, traes como 150 kilos. Vas a tener que bajar como 80 para subir a la sierra a echar chingazos, porque yo no veo cómo puedas con ese peso irte por ahí, ¿no? Entonces a veces hay bravuconería y desesperación más que verdadero convencimiento. Además que esas cosas no se discuten así. Pero será el pueblo el que determine el rumbo. Pero un camino de la violencia sería muy doloroso, sería muy duro para el pueblo. No tiene idea quien está planteando eso de lo que eso significa. Yo creo que podemos hacerlo y que podemos además abrir la vía electoral que está cerrada para la presidencia, porque la regla para la izquierda es si pierdes, pierdes, y si ganas, pierdes. Ganamos en 88, se la robaron, ganamos en 2006, se la robaron, 2012 la compraron. Ya basta de esa simulación. En esta lucha caben los priistas del nacionalismo revolucionario, caben los panistas patriotas, cabe el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, Morena y gente sin partido. Todos los que quieran luchar por rescatar a la patria caben en esta lucha. Nadie sobra, no hay fuerza que no sea necesaria y tenemos que articular ese movimiento. Les voy a poner un ejemplo ya para terminar, muy gráfico. Si Jesús Ortega me dice que quiere sumarse a esta lucha, adelante, hasta los canallas caben, no hay ningún problema. Claro, no soy ingenuo. Si me dice Jesús Ortega, yo te cuido la espalda, no, muchas gracias, vete allá adelantito, yo te voy observando, pero no me voy solito, ¿no? Pero se le puede dar una oportunidad a todo aquel que se decida en este momento a sumar su voz y su compromiso en defensa de la patria. Nos reservamos el derecho de admisión. A Carlos Salinas nunca le creeríamos que su amor es sincero, ese no cabe aquí, pero cabe casi cualquiera que se comprometa. Tiene que ser con el ejemplo. Y termino con la propuesta. Quiero pedirles que no nos vayamos de aquí sin que se haya formado un comité de defensa del petróleo de la UAM, Azcapotzalco, y que se pongan activos a difundir, a conocer, a darle a la gente información, a articular la movilización necesaria.